para empezar sobre este tema de los nombres, vamos a ir un momentico a... Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 18. Y vamos a empezar a hacernos preguntas. Lo importante a la hora de estudiar la Biblia y fijarnos en tantos detallitos es sobre todo hacernos preguntas. Porque si no preguntamos, tampoco hay respuestas. Entonces hay que empezar a preguntarse por qué tienen X o Y nombres o por qué repiten varias veces algo. Por ejemplo, la descendencia de Esaú se repite 2 veces en el Génesis. ¿Por qué? Y así varias cosas hay que preguntarse. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 18, versículo 1, y dice lo siguiente. Oyó Jetro, o Yetro, como lo quieran pronunciar, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que nos interesa de aquí es, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Listo. ¿Quién es el suegro de Moisés? Jetro. ¿Quién es Jetro? El suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Listo. Eso está claro, ¿verdad? Y nos sabemos la historia. Bueno, clarísimo. Pero ahora vamos a ir un momentico a Éxodo, ahora sí, capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Todos tenemos claro que Jetro es el suegro de Moisés, ¿cierto? Bueno, vamos al Éxodo capítulo 2, versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Dejemos hasta ahí. ¿Las hijas de quién? De Jetro, ¿cierto? Hasta ahí entendemos que es Jetro. Listo. 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre. Otra vez. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Un momento, ¿cómo fue que ellas lo llamaron? Reuel. Y era Jetro. Y entonces, ¿por qué aquí lo están llamando Reuel? ¿Y por qué allá lo están llamando Jetro? Listo. Ahora vamos a hablar de otro. Vamos a Números capítulo 10. Números capítulo 10. Versículo 29. Leo para ustedes. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. 29. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. De antemano les digo que está hablando, ese Jobab también es Jetro. Lo que pasa es que además aquí hay un problema de puntuación y un problema de traducción, que ya lo vamos a desenredar, pero hay un problema de traducción y hay un problema de puntuación, ¿sí? Porque dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. Podemos entender de esto 2 cosas, que Jobab era su suegro o que Raguel era su suegro, porque la pausa nos deja saber eso así. Pero resulta que ese Jobab es también Jetro. Y ya lo vamos a ver. Acá hay un problema en la Reina Valera de esa traducción. ¿Y cómo vamos a probar que hay un problema en la traducción? Vamos a ir a Jueces, capítulo 4, versículo 11. Jueces, capítulo 4, versículo 11. Nos va a probar el error que hay ahí. 4:11 dice lo siguiente. 4:11 dice, y Eberseneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. ¿Se dan cuenta? Aquí ya nos aclaran con toda certeza que Jobab es suegro de Moisés. Pero entonces, o Jobab tenía muchos suegros, y sabemos que al menos tuvo 2. Moisés, corrijo. O Moisés tuvo muchos suegros
y sabemos que al menos tuvo dos, pero aquí ya vamos en la cuenta, vamos en tres. Jobab, Reuel y Jetro. Y les digo que Jetro tiene otro nombre, Yeter, que es la raíz de la palabra Jetro. Y eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 18. Solo les quiero decir que lo van a encontrar aquí en la mayoría de las Biblias, si no casi en todas, lo van a encontrar también ahí escrito como Jetro, pero les voy a dar la cita para que si quieren curiosear después. Éxodo capítulo 4, versículo 18, y dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora. Pero les digo que ahí ese Jetro no está bien puesto, sino que ahí escribieron Yeter, ¿sí? Que es la raíz de la palabra Jetro. Lo que pasa es que entendamos que el hebreo no tiene vocales y las consonantes que se usan para Jetro y Yeter prácticamente son las mismas, solo que a Jetro se le agrega una letra al final. No vamos a entrar en eso ahora, pero él también se llama Yeter. Aquí ya van 4 nombres. Dentro de la sabiduría judía se le adjudican 7, porque inclusive Eleazar, hijo de Aarón, tomó por esposa a alguien de los hijos de Futiel, y ese Futiel realmente es Jetro también, de Jetro, el suegro de Moisés, solo que a él lo llaman de todas esas maneras. Ya vamos a ver por qué lo llaman de esas maneras. Vamos a saber por qué lo llaman de esas maneras. Pero se le adjudican 7. Yo solamente he podido probar hoy de esta manera sencilla estos 4 para que lo vayamos mirando, porque las otras son difíciles, pues es más largo el camino para probar por qué sí es esa persona. Pero entonces, Jetro no es, no hace parte del pueblo de Israel. Él es madianita, también hijo de Abraham, también es hijo de Abraham, tengamos eso presente, hijo de Setura y de Abraham. Setura parió a Madián. Y del pueblo de Madián, pues vienen los madianitas y él es sacerdote y jefe de ese lugar. De Madián. Y de ahí, y Madián es, de ahí viene el pueblo de donde viene Jetro. De otros, no, porque es que cuando murió Sara, Abraham toma a otra mujer que es Setura, y de ahí vienen otra cantidad de pueblos, entre esos Madián. Él no hace parte del pueblo de Israel, pero estos son los que después los van a acompañar siempre, los que después van a llamar en Jeremías los eneos, los que también vimos en Jueces, que son los eneos. Ellos son ese pueblo de Madián que terminó uniéndose a Israel. No del todo, siguieron siendo un pueblo diferente, pero de alguna manera apegado a las cosas de Dios. No nos olvidemos que Jetro fue el que le dio el consejo a Moisés y le dijo, venga usted porque está sentado todo el día juzgando las cosas de las personas, es decir, porque la gente viene a usted para solucionar los problemas, es decir, está todo el día ahí desde la mañana hasta que cae el sol solo resolviendo estos problemas. Ni la gente se va a aguantar tanto tiempo parada, ni usted va a aguantar tanto ese ritmo. Y entonces le dio el consejo que delegara a diferentes jueces por cada cierta cantidad de personas, de 10, de 50, de 100, de 1000. Y así. Lo toma, pues además le dice, si Dios te permite esto, pues si Dios está de acuerdo, pero yo te doy este consejo. Moisés finalmente lo toma y así se hace. Y él termina diciéndole, una de las cosas que le dice el suegro es, oiga, yo me di cuenta de la grandeza de las cosas que ha hecho Dios con ustedes. Él de alguna manera, y además sacrificó también junto con los ancianos de Israel, sacrificaron ofrendas a Dios y comieron juntos. Es decir, él de alguna manera se convirtió a la fe de ese único Dios
y lo tomó. Los nombres de Jethro, todos sus diferentes nombres, hablan de la diferente transición que él empezó a experimentar. Casi que no tanto la situación, sino su nivel espiritual donde iba, el cambio donde iba. Porque sus primeros nombres, entre esos Futiel, que de hecho es una cosa que hacen para que no suene raro, porque realmente es Putiel. Así se escribe en hebreo y se pronuncia así, pero pues en la Reina Valera lo escriben como Futiel. Es desdén de Dios. Desdén, es decir, él rechazaba totalmente a ese Dios, ¿sí? Después va avanzando y entonces se le dan otros nombres como Reuel. Reuel es amigo de Dios, ¿sí? Pero hay otros nombres, ¿sí? Entre ellos también otro que significa hechizo o maleficio o conjuro. Entonces son las diferentes transiciones que vivió Jethro de ser un desdén de Dios, de hacer un desdén de Dios y no querer nada, a volverse el amigo de Dios. ¿Sí? Y vemos también su proceso de conversión. Él se acerca y le dice a Moisés, oiga, vine aquí, le traje a su esposa y sus hijos. Nos maravillamos de ver las cosas que Dios hizo con ustedes al sacarlos de Egipto. Pues qué maravilla. Y se traen a los ancianos de Israel, se sienta Moisés, Aarón y Jethro a comer de los sacrificios que habían hecho a ese Dios. O sea, él se estaba convirtiendo, él empezó a creer en eso. Y no se nos olvide que él llega en el momento en el que estaban recibiendo los 10 mandamientos. Entonces también experimentó y le dice Moisés, oiga, no se vaya, porque sabemos que usted conoce los lugares del desierto, sabe cómo dónde acampar, dónde guardarnos, dónde son los buenos sitios. No se vaya, quédese con nosotros, que tan pronto nosotros entremos a la tierra prometida, nosotros también vamos a compartir de esa bendición con usted. Y él era un gentil, él era de fuera, pero fue un gentil que abrazó esa fe. Y entonces por eso le dice, quédese con nosotros, vamos y compartimos también de esto que Dios nos va a dar. Pero entonces vemos en sus nombres los diferentes trayectos y el nivel espiritual en el que él estaba. Los nombres traen esa carga, son una descripción pequeña de lo que realmente podemos ser o de lo que, o de buena parte de, como de una esencia de nuestra alma. Vamos a ponerlo así. Si usted cría a un niño y todo el tiempo le está diciendo, pero si usted es tonto, 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 y lo llama así todo el día, todos los días, eso se le va a quedar y va a quedar con un complejo. Puede que realmente él no sea tonto, pero eso se va a quedar y eso va a transformarlo en mayor o en menor medida. Si la persona se llama Soledad y yo la llamo todo el día, todos los días, algo se tiene que quedar impregnado de eso, ¿no? Algo tiene que afectarnos. Nuestros nombres así nos llaman todo el tiempo. Son palabras que a veces no entendemos su significado, pero que realmente nos están diciendo algo todo el tiempo y nos están identificando con eso. Como cuando decimos no digamos malas palabras de nosotros mismos. Ah, pero yo tan bobo, yo tan torpe, o yo tan... ¿Sí? No lo digamos para que no nos veamos afectados por esas palabras, pues preguntémonos qué significa o qué carga tiene este nombre, porque yo me estoy diciendo algo y me están diciendo algo todo el día y me estoy identificando con esa palabra. Eso es lo que trae el nombre. Una de las primeras, si no la primera, de hecho sí es la primera actividad que le da Dios al hombre es, póngale nombre a todo esto. Siéntese, póngale nombre a las cosas. Y Adán viene y le pone nombre a todos los animales. Y él empieza a ponerle nombres a los animales de acuerdo a la esencia que hay en los animales. Por ejemplo, uno de ellos en hebreo se le llama Kelev. Kelev es como
corazón, ¿sí? Y se está refiriendo al perro, así se le dice al perro. Kelev, como el corazón. Porque él es el animal más cercano al corazón del hombre, es el que más amistad logra entablar y el que más cercano se siente. Entonces se llama así por la esencia de ese animal, que es como el corazón. Kelev, ¿sí? Y así a cada animal le va dando un nombre de acuerdo a su esencia. Por ejemplo, Samuel, el profeta, en hebreo se llama Shmuel, aunque significan más o menos lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que solo lo españolizan para que sea más fácil de pronunciar, pero él se llama Shmuel. Y eso viene de la palabra Shma, que es escuchar para obedecer. Y lo que el nombre de Samuel traduce es el que escucha a Dios. Shmuel. Él es la partícula que representa a Dios. Shmuel. ¿Y qué es lo primero que acontece con la vida de Samuel? Empieza a escuchar la voz de Dios. Se acerca al sacerdote. ¿Me está llamando? No. Y otra vez, ¿me está llamando? No. Y el sacerdote llega la tercera vez y, ya sé lo que está pasando. Cuando vuelva a escuchar que lo estoy llamando, diga, aquí estoy. Entonces lo vuelven a llamar y él responde, aquí estoy, y ya Dios habla con él. Porque estaba escuchando la voz entonces del sacerdote, porque Dios no va a mostrar siempre su voz o su apariencia, sino que se va a presentar como alguien, como una figura de autoridad. ¿Sí? Entonces muchas veces vamos a ver dentro de los sueños o visiones o cosas por el estilo, alguien de autoridad, que realmente es Dios el que nos está hablando. ¿Sí? Porque esa es la figura de autoridad. Y muchas veces vamos a escuchar la voz de Dios de manera audible o no audible, pero con la voz de alguien a quienes nosotros respetamos o quien es nuestra figura de autoridad. Por eso Samuel escuchó la voz fue del sacerdote y no una voz rara que no venía de la nada. ¿Sí? Bueno, pero él se llama el que escucha a Dios y eso fue de las primeras cosas que acontecen con él. Así se llaman. Los nombres traen esa carga, traen ese destino, esa función o esa identificación. Nos estamos identificando con una palabra. Para otro caso, es lo que sucede con Shem o Sem, el hijo de Adán. Entonces, son los hijos no es de Adán, perdón, qué confusión. Sem, Cam y Jafet es el hijo de Noé. Perdonen la confusión. Perdón, la corrección es Sem, es el hijo de Noé, el primogénito. Sem, Cam y Jafet. Entonces, de la descendencia de Sem vendrían los hijos de Dios. De por ahí vendría todo esto. De ahí vienen los semitas, ¿sí? Y todo eso que hablamos. Pero literalmente él se llamaba nombre. Sem, Shem es nombre. Son los hijos del nombre. Y Dios todo el tiempo hace referencia a mi nombre. Y conozcan mi nombre. ¿Sí? Pero además de eso, una forma en la que se le conoce a Dios en el judaísmo al menos, y desde hace cualquier cantidad de tiempo, es Hashem, el nombre. ¿Por qué le dicen así? Para evitar decir como el nombre por respeto, entre comillas. Entonces le dicen el nombre, Hashem. Entonces, si conectamos todas estas cosas, son los hijos del nombre, los hijos de Dios. Pero vamos a encontrar otra cosa. Shem, esa palabra en hebreo tiene una palabra raíz, una palabra que le da origen, y es Sham. Y Sham es como señalar a algún lugar. Puntualizar, dirigirse a algún lugar. ¿Sí? Entonces, si entendemos esto así, si la palabra Shem, nombre, tiene por raíz Sham, que es una dirección, entonces lo que significa es que nuestros nombres dan una orientación o una dirección a nuestras vidas o tienen una influencia en esa dirección o en ese propósito que se nos da.
Esa es la raíz de esa palabra. O sea que el nombre nos está también dirigiendo hacia algún lugar. Por eso Dios empieza a cambiarle nombres a personas para poder cambiar o redirigir su propósito. ¿Sí? Entonces, para eso podemos ver, por ejemplo, lo que sucede con Abraham y Sara, que ellos no se llamaban Abraham y Sara. Justo antes de esos nombres se llamaban Abraham y Sarai. ¿Sí? Génesis 17:5, por favor. 17:5, Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Entonces le estaba poniendo un nombre conforme al propósito que le estaba entregando. Se le iba a dar una nueva dirección a la vida de Abraham, que era ser padre de multitudes. No ser el foco de las cosas, sino un padre de multitudes. Y por eso se le cambia el nombre y se le pone Abraham, porque ahora él iba a ser el padre de muchas personas, de muchos pueblos. ¿Sí? Y justo adelantico, en el 17:15, vamos a ver que también le cambia el nombre a Sara. Bueno, a Sarai. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Le cambió el nombre por princesa. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al propósito que se le iba a dar, de acuerdo a la tarea que se le estaba entregando, de acuerdo a la dirección que se le estaba dando a su vida, también le cambió el nombre, porque el anterior nombre tal vez no le funcionaba para las cosas, ¿sí? No significa, y entonces ahora en serio, ¿será que tengo el nombre correcto? No. Dios decide sobre cada cual, y se supone que nuestros nombres no están al azar. En esto siempre hago la aclaración, no me pregunten por esa gente que se llama helicóptero, Batman, Alcacelser, no tengo ni idea, Millos, David, no sé, ¿sí? Pero los nombres no son al azar y ya vamos a traer también parte de eso más adelante cuando analicemos el caso de Juan el Bautista. El 16 de Génesis dice, en el versículo 16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, conforme al propósito que se le daba. Vamos a ver que también pasa algo con los nombres. Hay un nombre en particular, o dos, que tienen la función ya después de algo profético, ya sobre otras personas distintas a las que les pertenecía ese nombre. Es el caso de Jacob, que después se llamaría Israel. Entonces, si recordamos un poquito la historia de Jacob, vamos de hecho a ir hasta allá, pero si recordamos un poquito la historia de Jacob, vendría su padre Isaac, tiene dos hijos, Jacob y Esaú, eran gemelos, Esaú nació primero y Jacob venía agarrado del talón de Esaú. Y ya había una profecía sobre ellos diciendo que el mayor serviría al menor. ¿Sí? Ya había una profecía sobre eso. Un día, Isaac tenía por preferido a Esaú, pero Rebeca quería más a Jacob. El caso es que sale Esaú a cazar, Isaac es feliz comiendo de lo que él trae para la casa para comer y por eso lo quería tanto y todo el asunto. Un día él venía cansado de cazar, estaba ya en las últimas y encuentra que Jacob está cocinando lentejas. Lentejas rojas, sí, las hay. Y entonces ahí también hay un cambio de nombre. A Esaú lo empiezan a llamar Edom ahí. Entonces estaba cocinando un potaje rojo, dice ahí, y en ese momento le dice, dame de ese potaje, dame de comer que estoy cansado. Y Jacob le dice, bueno, sí, pero si me lo cambia por su derecho de primogenitura. La primogenitura es algo muy importante. Pero entonces le dice, sí, yo le doy de las lentejas, pero
si usted me da el derecho de su primogenitura. Y le dice, bueno, finalmente todos nos vamos a morir, aunque él dice, finalmente yo me voy a morir, ¿de qué me va a servir ser el primogénito? Todos terminamos igual, todos nos morimos. ¿De qué me sirve ser el primogénito? Sí, sí, sí. Tome, deme de las lentejas y usted será el primogénito de ahora en adelante. Júremelo. Sí, sí, júrelo. Y dice que desde ahí se empezó a llamar Edom. Edom es rojo. ¿De qué color eran las lentejas? Rojas. Bueno, entonces empieza a llamarse rojo. Lo empiezan a calificar, no de rojo, sino que lo empiezan a calificar con el suceso que aconteció. Ah, ¿vas a cambiar esto? Bueno, ahora esto te va a identificar. Esto que acaba de pasar va a ser, te va a marcar en las lentejas rojas. Esto que está sucediendo, que estás cambiando tu primogenitura por lentejas, ahora te va a marcar. Ahora eres Edom. Edom es rojo. ¿Por qué? Por las lentejas rojas. Por esa venta que estaba haciendo ahí. Pero entonces ahí Jacob adquiere una bendición. Jacob adquiere el derecho de primogenitura, que además lo necesitaba para poder cumplir con esa promesa, con esa profecía. ¿Sí? Por eso Rebeca hace ese esfuerzo tan grande para que eso se dé. Pero además de todo, Jacob empieza un camino para poder alcanzar esa promesa. No fue como, ya soy el primogénito por un precio de lentejas y ya. Ahora tenía que empezar a convertirse en esa persona. Y ahí empieza un camino de ir a servir a Labán, de conseguir las esposas, de empezar a crecer, de conocer a Dios cuando conoció Betel, cuando todo el proceso. Y no es sino hasta que pelea con el ángel en Peniel que esa promesa se sella, que esa bendición de primogenitura finalmente se da. Ahí es cuando le dan el nuevo nombre. Y ahí es cuando realmente se le da el nombre que sería el nombre del pueblo que sería elegido por Dios, Israel. Que además lo llama mi primogénito. Por eso además es de primogenitura. La promesa y esa venta que hubo allá se terminó sellando y cumpliendo solo hasta que pelea con el ángel en Peniel. Y después de todo el proceso que hay entre esas dos cosas. Se llamará Israel en ese momento. Le cambian el nombre. Que además esos dos nombres, Jacob e Israel, los empezarían a utilizar durante toda la Biblia para referirse al pueblo. Pero unas veces se refiere al pueblo como Jacob y otras veces como Israel. Y eso tiene su significado. Y es las dos formas en las que nos relacionamos con Dios. Vamos a ver por qué. Si vamos un momentico a, ya les digo, Éxodo 4, 4:22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, el nombre Israel lo está utilizando para referirse a mi hijo. ¿Sí? Pero si vamos un momentico, Isaías 44:1. Isaías 44:1 dice esto. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Listo. Después dice, y tú Israel, pero vamos a dejarnos con esto que nos está aclarando. Con Jacob se está refiriendo a un siervo y con Israel se está refiriendo a un hijo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Ambos sirven a su padre, pueden servir a su padre de igual manera. Un hijo puede servir a su padre como un siervo puede servir a un padre o a un señor, ¿sí? Pero lo que hay detrás es la intención y la actitud. Un hijo puede servir a su padre por amor, por complacerlo, por agradarlo. Un siervo
lo hace porque lo tiene que hacer. Entonces, cuando Dios se refiere acá a Jacob para referirse a su pueblo, se está refiriendo como a un siervos, como los que tienen que hacer porque no les queda de otra, porque la actitud de ellos es esa. Y cuando se refiere como Israel, se está refiriendo a sus hijos, que hacen lo que él dice solo por complacerlo, por amor. ¿Sí? Vemos esos dos nombres que empiezan a utilizarlos de esa manera. Pero eso no está mal, es decir, nosotros vamos a tener momentos en nuestras vidas con diferentes áreas, con diferentes eventos, con diferentes situaciones en las que vamos a servir a Dios por puro amor y otras por pura obediencia, porque nos toca hacerlo. La pregunta es, ¿qué tendría más mérito? En mi forma de verlo de manera personal, el hacerlo porque me toca tiene mucho más mérito que hacerlo porque lo voy a agradar. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo con mayor resistencia, porque se le va a dificultar más. Y a pesar de la dificultad todavía lo hace. Por eso tiene más mérito. ¿Sí? Pero eso es una opinión personal, ya cada quien. ¿Sí? Porque pues a alguien que ama a su padre todo el tiempo, pues no le va a ser muy difícil cumplir con muchas cosas. Pero el que todavía lo obedece a pesar de que no quiere, está demostrando o no entiende, que eso es más difícil aún, pues demuestra aún más sumisión, demuestra aún más obediencia que el que lo hace porque solo le nace y ya está. Igual para llegar a ese solo me nace, también hay un proceso. Para que yo empiece a hacer algo que me disgusta y después hacerlo porque me gusta, hay un proceso en eso. Entonces, la idea es llegar a ser todos Israel, comportarnos como hijos, obedecer por amor, pero para eso vamos a caminar un buen rato como siervos para poder llegar hasta allá. Entonces vemos también estas cosas con los nombres. Pero ahora miremos otro detalle que me gusta mucho, sobre todo porque hoy les estoy mostrando cosas curiosas como que Jethro tiene por lo menos 4 nombres probados, que realmente son 7, pero tiene 4 nombres probados. Que además de eso, vamos a ver, les pregunto, si solo hagamos memoria, también ejercitamos eso un poquito. El nacimiento de Juan el Bautista fue de una madre estéril que no había tenido hijo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Cuando se le da la promesa a Zacarías en el templo, se le presenta a Gabriel y le dice, oiga, usted va a tener un hijo y este hijo va a ser lo mejorcito que hay. Entonces, prepárese pues. Y él dice, oiga, ¿y yo cómo voy a saber que eso es cierto y tal? Bueno, como usted no me está creyendo, o sea, todavía estoy bajando, todavía me está viendo, o sea, está viendo un ángel y usted todavía no cree y todavía necesita ver señales y cosas, pues entonces ahora te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que no nazca. Eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos sentidos perdió Zacarías? Y ahí está la lectura cuidadosa. ¿Cuántos sentidos perdió Zacarías? No, sentidos de, no espirituales, sino físicos. Él ya no podía hablar, la facultad de hablar la perdió. ¿Qué otra? ¿O perdió otra? Estoy preguntando, ¿cuántas de estas cosas, de estas facultades perdió Zacarías? Zacarías se quedó sordo. Y lo vamos a probar. Vamos a ir para explorar ese detalle. Vamos al episodio de Juan el Bautista. Lucas, capítulo 1, versículo 59. Sí, Lucas, capítulo 1, versículo 59. Dice así. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Voy a hacer una pausa ahí. Fíjense que le iban a llamar a Juan el Bautista con el nombre de su padre. Eso era una costumbre.
Y hay una costumbre con un trasfondo importante. Ya lo vamos a hablar después de explicar esto. Pero respondiendo su madre en el versículo 60, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces entendemos que Gabriel le dijo, te vas a quedar mudo. Zacarías se quedó mudo. Pero si solo estaba mudo y no sordo, ¿por qué le hablan por señas? Porque estaba sordo. Dice, y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, a Zacarías, cómo le quería llamar. Zacarías también se había quedado sordo. Ella dijo en voz alta, se llamará Juan. Él no pudo escuchar cómo se llamaba porque estaba sordo también. Y por eso la gente se sorprende después cuando él escribe en una tablilla el mismo nombre que no pudo haber escuchado, Juan. Zacarías se había quedado sordo y se había quedado mudo. Pero además, fíjense que todo este evento y todo este milagro, una demostración de algo importante para comunicar un nombre, Juan. Y aquí vemos otras cosas, unas costumbres. Le iban a poner Zacarías como su padre. Y ella dice, no, se llamará Juan. Y ella, pero ¿por qué si en su familia no hay quien se llame así? ¿Cómo así? Entonces solo le podían poner nombres que ya existieran en su familia. Pues resulta que sí. Y eso era para poder honrar a sus antepasados. Pero no solo honrarlos, sino para que pudieran caminar conforme a esas personas. Entonces, si había un gran justo entre mi familia, la mayoría de los niños se iban a llamar como él, para que pudieran adquirir algo de ese comportamiento. Por eso es que les ponían de esa manera. Y por eso le iban a poner como Zacarías, porque era un sacerdote que además había tenido la experiencia de un milagro en el templo y además de haber traído un hijo en un momento en el que ya no podían. Y le dijeron, se va a llamar Zacarías. Claro. Entonces, cuando repetimos un nombre de alguien de la familia, vamos a, lo que están comentando acá, se está continuando algo de eso. O se van a adquirir conductas o inclusive hasta rasgos físicos de esas personas. Entonces, esa comunicación de sus nombres, por eso se ponían así. Y ahí les digo otro detalle. Cuando una persona estaba por morir, lo que se hacía era que le cambiaban el nombre. Cuando una persona estaba muy grave, y estoy hablando del judaísmo y sobre todo de esta época y un poquito después, y creo que todavía hoy, cuando alguien está muy grave o está muy enfermo o ya está en las últimas, se le cambiaba el nombre o se le agregaba un nombre y se le ponía ese nombre agregado como el primero, como primer nombre, pues, para tratar de cambiar un poco la situación y se le ponían nombres que trajeran vitalidad. Entonces se llamaban Jaim o se llamaban Maim, que significan vida o vitalidad. Se llamaban Rafael, ¿sí? Porque Rafael es la sanidad de Dios, ¿sí? O se llamaban Agua por traer frescura, renuevo a la vida. Le ponían un nombre nuevo y se lo empezaba a llamar así. Y cuando se oraba por él, se oraba con ese nombre, refiriéndose a él. Porque el nombre trae también esa carga. Y entonces se hacía público que el de ahora en adelante su primer nombre se llamaría así. Y se hacía delante de 10 personas, ¿sí? Que fueran testigos de que ahora él se llamaba así. Y empezaban a orar por él con ese nuevo nombre. Para traer, para tratar de jalar más la vida hacia él. ¿Sí? Y por eso vemos que Dios también cambia nombres
para poder poner otros propósitos, para poder cambiar un sentido de algo, para cambiar dirección, o agrega nombres. A Israel no solamente se le llamó Jacob, Israel, sino también Yesurún, que es como un, como algo de cariño que le pone, ¿sí? Entonces, vemos estos detalles porque el nombre tiene esa carga de señalar un destino, de señalar una orientación, ¿sí? Y tengámoslo presente, que es una palabra con la que nos estamos identificando. Que cuando dicen esa palabra yo volteo a mirar. Yo me estoy convirtiendo de alguna manera en esa palabra. Entonces, ¿con qué carga me estoy identificando? ¿Qué es lo que estoy trayendo? ¿Sí? Y así hay muchos nombres. Si miramos, Daniel significa justicia de Dios o Dios es mi juez. Y así, los profetas tienen nombres llevadísimos con su función. Es una forma de entender. Podemos revisar qué nombres se repiten en la familia y de pronto podemos hallar cosas curiosas, como que se repitan situaciones, que tengan la misma forma de proceder o de entender las cosas, inclusive rasgos físicos se adquieren. Y eso mismo pasa si las personas se llaman como objetos o como animales, ¿sí? Eso mismo pasa. Los nombres traen esa carga.